Padre, tu palabra dice que las cosas que se escribieron, Señor, lo fueron para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy te rogamos, Dios, que tú nos des esperanza por medio de tu palabra, que tú, Señor, nos instruyas, que tú, Señor, derribes argumentos con tu sabiduría y quebrantes, Señor, corazones endurecidos, para que, Señor, nuestras vidas puedan dar fruto, un fruto que glorifique tu nombre. Toma este tiempo, toma este mensaje, Señor, y que tú cumplas tu voluntad en nuestras vidas a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para las personas que vienen por primera vez o se unieron hace poco, esta es la última predicación de esta serie sobre Ageo. Estamos en los últimos versículos del libro de Ageo y afortunadamente para las personas nuevas, eh, voy a explicar hoy las motivaciones o la razón por la cual quise compartir este libro con ustedes. Quizás debía haberlo hecho en el primer capítulo, pero bueno, lo dejé para el final. Así que bueno, hoy vamos a ver 3 puntos básicamente. En el primer punto vamos a hablar de esas motivaciones, de lo que la razón por la cual quería que nos detuviéramos aquí en Ageo. Así que en el primer punto no vamos a hablar del pasaje como tal, sino de todo el libro, de su mensaje. Y luego en los puntos siguientes hablaremos de nuestro pasaje, de Ageo 2, del 20 al 23. Eh, en el segundo punto vamos a hablar del mensaje a Zorobabel. Y en el tercer punto, lo que esto nos dice acerca de Cristo. Entonces, luego podrá ver en pantalla cómo está dividido el sermón en 3 puntos. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, el mensaje del libro de Ageo. Hay 2 motivos por los cuales quería que nos detuviéramos en este libro. Uno es muy específico al libro, lo que habla el libro, lo que nos dice. Y otra motivación es más general al periodo en el cual se escribió el libro de Ageo. Voy a empezar con el más específico. Eh, Ageo le habla a un pueblo que temía a Dios. No era un pueblo que había negado su fe, por decirlo de alguna manera. Lo vimos en anteriores sermones. Ellos habían dejado todo lo que tenían en Babilonia, con todo y sus desventajas, y se habían venido a repoblar la tierra del Señor, la tierra que el Señor les había prometido a ellos. Habían iniciado la reconstrucción del templo, tal, entonces eran personas que temían a Dios, pero en algún momento en el camino se acomodaron, en algún momento dejaron de servir a Dios con todo su corazón. Y Ageo llega en ese momento a hablar a ese pueblo que está acomodado. Para ser sincero con ustedes, creo que muchos de nosotros estamos muy cómodos, tanto en nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Villanueva, como en general en el cristianismo actual, por lo menos en los países de Occidente, donde no hay tanta persecución. No creo que hayamos negado al Señor, si no, no estaríamos aquí, pero a veces podemos estar sirviéndolo no con todo nuestro corazón ni con todas nuestras fuerzas. Por eso creo que este libro es muy apropiado para nosotros. No solamente los sermones que hemos visto, sino que nosotros también podamos leerlo en nuestras casas. Y hace poco tuve una experiencia con mi suegro y me gustaría ilustrar un poquito con lo que me pasó con él. Mi suegro es un hombre apasionado por la música, pero apasionado, apasionado. Su sueño, creo yo, es vivir de ella, de la música. Desafortunadamente no ha alcanzado, digamos, cierta fama, entonces, bueno, él tiene su trabajo como todos. No son trabajos muy remunerados. Creo que ahora trabaja en Amazon y bueno, ha trabajado de dependiente en limpieza, en muchas cosas. Pero a pesar de eso, yo lo he visto todos estos años sacando tiempo y dinero de donde no le sobran
para comprar instrumentos, para componer, para pagar estudios de grabación, para sacar algún cover o algún disco, para darse a conocer en la radio, en internet, etcétera, etcétera. Y hace poco, recuerdo que estaba hablando con él y me estaba contando un poquito de su trayectoria, de sus sacrificios. Y él me decía con lágrimas en los ojos, John, es que la música es mi vida. Y una de las cosas que a mí me impactó en ese momento es preguntarme si yo podía decir lo mismo de Cristo. Es decir, si yo podía decir de Cristo, no como palabras huecas, sino mirando mi vida, el tiempo, el dinero, los esfuerzos, los sacrificios, en dónde he invertido todo eso, viendo eso y decir, realmente Cristo es mi vida. Todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado, lo he hecho por Él. Creo que todavía nos falta. Creo que de alguna manera estamos muy cómodos, al igual que este pueblo lo estaba cuando empezó este libro. Creo que hay situaciones difíciles que son reales, pero que fácilmente se pueden volver una excusa. Los hijos, el trabajo, la escasez económica, la falta de tiempo, la oposición que vivimos en estas sociedades al Evangelio, son reales, pero no se pueden volver una justificación para nuestra falta de entrega, para nuestra falta de compromiso con Dios y con su obra. Así que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si realmente hemos hecho como este pueblo, si nos hemos acomodado. Y ese es el mensaje con el cual empieza este libro y creo que es importante que nosotros lo estudiemos y lo profundicemos por esta razón. Ahora, el segundo motivo es un poquito más general, no es solamente propio a Ageo, es, digamos, propio a todo el periodo en el cual se escribió Ageo. Si miramos el panorama bíblico, el panorama de toda la Biblia, nos damos cuenta que nosotros, los creyentes en Cristo, ahora, hoy día, vivimos en un tiempo que es muy, muy parecido al tiempo que vivía esta gente, el pueblo de Dios en tiempos de Ageo. Cuando el hombre peca en el Edén, muchos de nosotros sabemos que Dios inmediatamente da una promesa en Génesis 3:15. Significa que Dios tenía un plan. Él no iba a abandonar el hombre a su suerte y a su condenación, sino que Dios ya tenía un plan. Él no nos iba a dejar solos, Él quería nuestra salvación. Ese plan empieza a cumplirse generaciones después, con un hombre llamado Abraham. Dios le hace unas promesas a este hombre. Estas promesas implican, entre otras cosas, una tierra, un gran pueblo, bendiciones para ellos y a través de ellos para todas las familias de la tierra. Después pasan las generaciones y de los lomos de Abraham, digamos, no voy a contarles toda la historia del Antiguo Testamento, o de los patriarcas por lo menos, pero digamos que llegamos a la época de un rey bajo el cual parecía que ya por fin habíamos llegado al cumplimiento de todo. Y este es Salomón, el hijo de David. En los tiempos de Salomón, ellos dicen, bueno, tenemos una tierra que es nuestra, ya la hemos conquistado, ya a todos los enemigos los hemos derrotado, tenemos fama, renombre, prosperidad, paz, no solamente aquí, sino alrededor nuestro. Pero de repente todo cambia. Surge la idolatría, la división, y Dios envía naciones más poderosas a conquistar a Israel. Algunos son derrotados, otros son exiliados, y empieza un periodo de tiempo en el cual el pueblo de Dios en cierta forma perdió todo aquello que había recibido de parte de Dios. Y el pueblo en Ageo se encuentra en ese periodo de tiempo. Son cientos de años de dificultades en los cuales muchos perdieron la fe, porque dijeron,
A ver, nos habían prometido algo, pero ¿por qué se esfumó? Lo habíamos alcanzado, pensaban ellos, y de repente se fue. Quizás Dios no es poderoso para mantener sus promesas. Tiene poder para cumplirlas, pero luego no para preservar el mantenimiento de ese cumplimiento. Otras personas, como este pueblo, no perdieron la fe. De alguna manera confiaban de que Dios era fiel a sus promesas y que algún día ellos verían el cumplimiento de lo que Él les había prometido. Por eso ellos dejaron Babilonia, volvieron a Israel y estaban ahí. Sin embargo, estaban acomodados. Es decir, no habían perdido la fe, pero de alguna manera esa esperanza que algún día tuvieron había dejado de brillar tan fuerte como debería. Ahora, si traemos esa comparación con nosotros el día de hoy, vemos que nosotros los creyentes en Cristo también hemos tenido en nuestra historia hasta el momento un momento glorioso, y ese momento fue cuando Cristo vino a esta tierra. Por decirlo de alguna manera, ese fue nuestro momento salomónico. Los cojos andaban, los ciegos veían, incluso la muerte no pudo retenerlo. Pero de repente, nuestro Señor se fue. Y desde entonces el mundo nos persigue, la iglesia no prospera o difícilmente lo hace, y la maldad va en aumento, de tal forma que el amor de muchos se enfría. ¿Significa esto que todo fue mentira? No lo creemos, ¿verdad? Porque si lo creeríamos no estaríamos acá. Así como este pueblo no creía que Dios había mentido. Pero tenemos que reconocer que al igual que ellos, vivimos en un tiempo en donde nuestra esperanza es amenazada, donde esa esperanza de ver cumplir las promesas de Dios es amenazada en muchos contextos, en contextos económicos, políticos, sociales, científicos, en muchos aspectos. Y a causa de esto nuestro amor puede menguar y nuestro compromiso también. A veces es difícil aceptar que Cristo, cuando vino a esta tierra e inauguró la venida del reino de Dios, porque Él lo dijo, ha llegado la salvación a este lugar. Es difícil a veces aceptar que a Dios no le plació que la venida del reino fuera completada de manera instantánea. Que a Dios no le plació que Cristo viniera a inaugurar ese reino aquí en medio de nosotros, pero luego se fuera y nos dejaran un tiempo esperando. Así como a Israel no le gustó que ellos tuvieran un adelanto de las promesas, pero luego el Señor les permitiera sufrir durante un tiempo, porque realmente ese adelanto no era el cumplimiento total, completo, perfecto de todas las promesas. Así como la venida de Cristo en medio de nosotros no marcó el cumplimiento perfecto de la venida del reino de Dios. Como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dios decidió que la venida del reino no sería repentina y visible, sino progresiva e invisible, como el proceso de leudado de una masa. No fue algo que ocurrió instantáneamente. Jesús vino, inauguró la venida del reino, pero entonces el reino va avanzando progresivamente. Dios está conquistando su corazón y su reino está avanzando en cada generación hasta que Él vuelva. Y ese proceso lleva ya más de 2000 años, pero tardará lo que el Señor quiera, lo que Él disponga. El, el tiempo entre la venida de Cristo y su regreso es lo que algunos han llamado el ya, pero todavía no. Lo que han estudiado muchos de ustedes, por ejemplo, en el seminario Cari. El reino de Dios ha sido inaugurado. Cristo vino y trajo el reino de Dios en medio de nosotros. Pero todavía no es una realidad consumada. Todavía la tierra no está llena de la gloria de Dios. Todavía el mal
sigue afectando nuestras vidas, la enfermedad, incluso la muerte, hasta que el Señor vuelva. Por eso nuestra época es parecida a la época de Israel en los tiempos de Ageo. Ellos habían recibido y gozado de un anticipo de las promesas, pero no era el tiempo definitivo señalado por Dios. Y por eso es tan importante que meditemos en estos libros. Como les decía, Ageo no es el único libro de este periodo de tiempo. Si nos vamos a la lista de los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, hay libros de esa época que nos gustan, seamos sinceros. Por ejemplo, la historia de Esther también fue en esa época, después del exilio. La historia de Daniel, la historia de Jonás. Pero luego hay una serie de libros que, como que, no, ese no es tan entretenido. De hecho, a veces nos olvidamos dónde se encuentran. Cuando nos dicen, vamos a Abdías, uy, nos ponemos nerviosos porque no sabemos dónde está. Todos estos libros, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, Ageo, fueron escritos en ese periodo de tiempo. Tienen mucho que enseñarnos acerca de mantenernos firmes con nuestra mirada puesta en la esperanza venidera en un mundo que nos persigue. Por eso quería que meditáramos en este libro y hoy que vamos a cerrar este libro con el pasaje del capítulo 2 del versículo 20 a 23, es importante que tengamos esto en vista, porque tiene mucho que ver con el mensaje que tenemos para hoy. Así que con esto en mente vamos a pasar a nuestro segundo punto, el mensaje a Zorobabel, y vamos a leer nuestro pasaje. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos, perdón, y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Así que aquí, si vemos desde el versículo 20, la escritura nos dice claramente que este último oráculo, estas últimas palabras que Dios manda a través del profeta Ageo, están dirigidos a un hombre. Hasta el momento hemos leído eh, palabras dirigidas al pueblo, pero aquí el libro se cierra con algo dirigido a Zorobabel, el gobernador. Y en este mensaje, si nos ponemos en los zapatos de Zorobabel, en todo lo que acabo de decirles, ¿no? De cómo estaban en un tiempo así difícil, habiendo tenido un anticipo y ahora estaban esperando que las cosas se cumplieran, pues Dios le confirma a Zorobabel que él hará lo que ha prometido, que lo que él y su pueblo han estado esperando, la razón por la cual salieron de Babilonia y estaban ahí, a pesar de las dificultades y de la persecución, pues todo eso se va a cumplir. Dios juzgará. Dios hará justicia. Como dice la Biblia, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a hacer temblar los cielos y la tierra. Él trastornará todo trono y destruirá toda nación que se levante contra él. Y aquí hay dos cosas que quisiera resaltar. La primera es el privilegio que tenemos de que el Dios del cielo comparta con nosotros cuál va a ser nuestro destino, cuál va a ser el destino de la humanidad. Creo que ninguno de nosotros es ajeno a lo que ocurrió en Valencia, en la Comunidad Valenciana. La Dana o gota fría, como le dicen, este fenómeno meteorológico que es común, pero que esta vez eh, atacó o ocurrió de una forma poco habitual. De hecho, ha sido una de las más destructoras de la historia de la región. Y en medio de esta catástrofe hay algo que me llamó la atención.
que creo por lo que he escuchado, no, o sea, no lo sé todo, he visto algunos videos y eso, pero creo que tiene muy devastados a muchísima gente en esa región. Y es el hecho de que no les habían avisado con tiempo. No quiero crear polémica ni estoy acusando a nadie. Quizás el día de mañana me entere de que sí se avisó y nadie prestó atención o que no había forma de preverlo. No lo sé, no soy un experto. Pero mi punto no es si tuvieron la culpa o no. Mi punto es que muchas de esas personas lo que les duele es que nadie les haya dicho que esto iba a ocurrir. Les duele no haber estado preparados. Quizás estaban dispuestos a perderlo todo, pero sabiéndolo con tiempo, pudiendo preservar sus vidas, las vidas de las personas que ellos amaban. Y según lo que he escuchado, muchos no tuvieron esa oportunidad. Hermanos y amigos, se viene un juicio que no tiene comparación con lo que ocurrió. Y el Señor nos ha avisado de que viene ese juicio. Tenemos que estar agradecidos con Él. Él nos ha dicho lo que iba a pasar. Él nos ha prevenido de que algún día Él trastornará los tronos de las naciones. Él nos está preparando para el juicio venidero. Estamos valorando que el Dios del cielo comparta con nosotros esa información, que no cumpla su justicia pillándonos desprevenidos. Desafortunadamente, muchas personas solo ven la Biblia como un horóscopo quizá, como un libro que voy a consultar cada día para sacar quizás algo para el día, ese día, algo para nutrirme en ese momento, quizás para tomar una decisión sobre el momento o resolver una duda del momento. Yo no digo que la Biblia no nos enseñe verdades teológicas, filosóficas, morales, prácticas e incluso científicas, pero ante todo la Biblia es un relato, es una historia, es la historia de nuestro mundo y no solamente de cómo fue creado y por quién, sino cómo acabará. Entonces, cuando vayamos a la escritura, leámoslo también como es, como el relato de lo que Dios ha decidido que sería la historia de nuestra humanidad. Leamos la Biblia también para prepararnos para la ira venidera, no solamente para responder a una necesidad del momento. Esta es la primera cosa que quería resaltar, que tenemos que valorar, que Dios nos hable del destino del mundo. Y la segunda cosa que quisiera resaltar de estas palabras a Zorobabel es que el texto es muy claro en cuanto a dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. ¿Quién es el foco en este pasaje? Si notan, se repite mucho la palabra yo. Dios está hablando de lo que Él va a hacer. Así que el foco aquí es, está en Dios. No es acerca, bueno, no malinterpreten mis palabras. Cuando digo no es acerca de nosotros, estoy diciendo, nosotros no somos los protagonistas aquí. Obviamente tiene que ver con nosotros. Por lo que acabo de decirle, Dios nos está previniendo, pero no somos los protagonistas. Y lo digo porque la última parte del texto, el versículo 23, es muy halagadora cuando nos identificamos con los personajes de los textos que leemos. Por ejemplo, aquí, usted me podría decir, hermano John, usted viene desde el capítulo 1 diciendo que ese regaño que era para Zorobabel y su pueblo también es para nosotros. Y ahora que viene la parte buena de Zorobabel, entonces ahí sí ya no somos Zorobabel. Yo no estoy diciendo que esto tampoco sea para nosotros. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado de la forma como nos acercamos a la Biblia y a sus personajes cuando la leemos. Lo que le va a poner los límites a, a estos paralelos con nuestra vida, con nosotros, es una de las cosas que va a poner límites, es básicamente todo el resto de la escritura.
Entonces, por ejemplo, aquí, si nos identificamos con Zorobabel, donde Dios le dice, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar. Y si vemos esto como una especie de mensaje de empoderamiento de los cristianos, arriba cristianos, ustedes son como anillos en la mano del rey. Están revestidos de poder, se merecen riquezas y gloria. Tomen lo que es suyo. Si lo interpretamos de esa manera, no estamos entendiendo el resto de la escritura. En el resto de la Biblia, lo que encontramos es que el cristianismo es un llamado a la humillación. El cristianismo nos llama en todas sus páginas, pero la Biblia nos llama en todas sus páginas a morir a nosotros mismos, a humillarnos ante Dios para ser exaltados por Él. Pero en ningún lugar encontramos un llamado a la autoexaltación. De hecho, la Biblia nos previene que si lo hacemos, lo único que esto producirá es que Dios nos humille. Por eso quiero que entendamos que el foco en este pasaje no está en Zorobabel, está en el Señor. Es Dios quien va a juzgar, no nosotros. Es Dios quien va a derrocar a gobernantes malvados, no nosotros. Es Dios que va a destruir ejércitos enemigos, no nosotros. Es Dios que va a erradicar ideologías perversas, no nosotros. Esto no significa que no podamos ser instrumentos en las manos de Dios para limitar todas estas maldades. Pero ninguno de nosotros debe verse como investido de una autoridad más allá de la que la Escritura nos da. Y la Escritura nos enseña que nuestras armas no son carnales. Nuestra Escritura nos enseña que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en dependencia de Dios. Y en ese aspecto puede que muchas veces, aunque tenemos que participar y involucrarnos en limitar la maldad, muchas veces no podremos erradicarla. Pero tenemos que confiar de que el día que Dios venga y haga justicia, Él sí lo hará. Así que hermanos, hemos sido escogidos como Zorobabel, nosotros que creemos en Cristo, pero no lo hemos sido para preservar o engrandecer nuestra propia gloria. Lo hemos sido para que la gloria del Creador de todas las cosas sea manifiesta. Como está escrito en Corintios, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros tiene el derecho a jactarse delante de Dios. Dios ha llamado a que nos humillemos. Y ese era Zorobabel, y esos somos nosotros, vasos de barro en manos de un Dios glorioso. Hombres y mujeres que deben reconocer que en ellos no hay poder ni mérito alguno, sino que toda la alabanza y toda la honra está en Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el mensaje acerca de Cristo. Ahora les decía que tenemos que pensar cuando vemos textos como este en cómo lo vemos a la luz de toda la Escritura. Y algo que si vemos a lo largo y ancho de la palabra de Dios es que Cristo está en el centro del relato bíblico. Él está en el centro de esa historia que decíamos que es la Biblia. Cristo es el foco de ese relato. Si vamos a Lucas capítulo 24, encontramos un, una anécdota que le sucedieron a dos discípulos de Jesús. Había pasado ya 3 días desde la crucifixión y ellos iban camino de Maús y Jesús les sale al encuentro a dos de ellos. Pero
Él no les revela que es Cristo. De hecho, ellos pensaban que él era un extranjero. Y empiezan a contarle, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, porque él hace como que no supiera. Y le dicen que ellos pensaban que Jesús los iba a salvar. Y entonces, en el versículo 25 en adelante, Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ageo nos habla de Cristo. Él y todos los profetas nos hablan del Hijo de Dios. Así que pensando en lo que decíamos ahora, de que la Biblia nos prepara para el juicio venidero, podemos preguntarnos, ¿solamente nos avisa de que viene un juicio? ¿O será que la Biblia nos da una salida? Creo que si no sabes la respuesta, necesitas escuchar este versículo. Juan capítulo 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El juicio de Dios es algo seguro. Es algo que nada va a poder detener. Pero Dios nos ha dado una salida. Nos ha dado a alguien en quien tenemos salvación. Si creemos en el Hijo unigénito enviado del Padre, no seremos condenados, sino que tendremos vida y vida en abundancia. Porque Cristo vino a este mundo para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y para morir por la vida de pecados que todos estamos viviendo. Y por esa vida merecíamos el castigo del que estamos hablando. Ser destruidos, trastornados, junto con los tronos de las naciones. Pero Dios nos ha dicho que si morimos a nosotros mismos y si vivimos para Cristo, entonces en Él obtendremos perdón de pecados y recibiremos la recompensa de la vida que Él vivió por nosotros. Pero si nos resistimos, si no queremos creer en el Hijo, como está escrito en ese mismo libro de Juan 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si no sabías de la ira venidera, o si lo sabías y simplemente no has querido venir a Cristo, te ruego, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Se acerca un juicio. La ira de Dios se va a derramar sobre este mundo, y todos los que no hayan puesto su esperanza en el Hijo serán destruidos. Lo segundo que decíamos hace un momento, además de que la Biblia nos prepara para el juicio venidero, es que tenemos que entender dónde está el foco en nuestro texto, aquí en Ageo capítulo 2. Si volvemos a leer del versículo 21, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En aquel día, dice el Señor. Zorobabel murió hace ya mucho tiempo, pasó ya al olvido. Así que cuando perdemos el foco, esto nos ayuda a recordar de que esto no es tanto acerca de Zorobabel, porque Zorobabel ya pasó a la historia, como
seguramente muchos de nosotros pasaremos, si Dios no ha vuelto antes. El día que Dios juzgue al mundo, Él va a tomar su escogido y lo pondrá como anillo de sellar. Pero esto no es tanto acerca de Zorobabel. Esto se trata por encima de todo, de Cristo. Porque es Cristo que va a volver y va a trastornar el trono de los reinos y va a destruir su fuerza. La única forma como esto habla de Zorobabel, y de paso la única forma como esto habla de nosotros, es respecto a la forma como nos relacionamos con Cristo. Cuando Zorobabel escuchó estas palabras, lo que él tenía que entender no era que él iba a salvar a su pueblo. Así como nosotros no tenemos que entender hoy que Dios nos está haciendo un llamado a levantarnos, a sublevarnos y a hacer justicia. Lo que Zorobabel tenía que entender fue lo mismo que Abraham entendió. Cuando Dios le dijo que él iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, Abraham tenía que entender que de sus lomos vendría el escogido de Dios, que bendeciría todas las naciones. Cuando David recibió de Dios la promesa de que su reino permanecería para siempre, David tenía que entender que él no iba a ser inmortal, sino que de sus hijos saldría el ungido de Dios, el Rey eterno. Así que Zorobabel aquí no tenía que pensar que él sería la salvación de su pueblo, sino que de su linaje saldría el Cristo. Entonces, esta promesa para Zorobabel solamente tiene que entenderla en relación a cómo está respecto a Cristo. Igual nosotros tenemos que entender cuál es entender esta promesa a la luz de nuestra relación con Cristo. Si creemos en Él, entonces estamos unidos a Él. Como dice Gálatas, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando estamos unidos a Él, somos partes de todo ese linaje, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Zorobabel, hasta María, José, Jesús. Y entonces, este pasaje, ahí sí habla de nosotros, que nosotros estamos escondidos en Cristo, el siervo de Dios, quien derrotará a todos los ejércitos enemigos, quien trastornará a los tronos y la fuerza de las naciones. Pero no es acerca de nuestra fuerza. Así que hermanos, ya para concluir, no nos dejemos engañar. Todos estos falsos evangelios que toman pasajes como este y hablan de supuestos privilegios o méritos aquí y ahora, no entienden o lo entienden, pero lo obvian. Voluntariamente lo omiten el hecho de que la venida del reino de los cielos aún no es una realidad consumada. De que si Cristo inauguró la venida del reino, aún no se ha completado de forma perfecta. Y no estamos llamados nosotros a hacerlo, ni a buscar nuestra gloria, ni a empoderarnos. Nuestro llamado, entre tanto que el Señor venga, es caminar en tiempos de adversidad, con la esperanza puesta en Cristo, que algún día Él volverá y Él hará justicia. Cuando esto ocurra, cuando Cristo vuelva, y solamente entonces nosotros que somos coherederos juntamente con Cristo, veremos el cumplimiento completo de todas las promesas y de todas nuestras esperanzas. Por ahora, tenemos que vivir como en tierra ocupada. Tenemos que vivir como este pueblo. Estamos llamados a imitar a Cristo, que no se aferró a su trono, sino que se despojó de él. Él sufrió y esperó confiadamente que el Padre lo exaltara. Así que no desmayemos, hermanos. Sigamos sirviendo, sigamos esforzándonos, pero no lo hagamos como el Israel en Ageo capítulo 1, versículo 1.
lo hacían a medias, de vez en cuando. Sirvamos a nuestro Dios, amemos a nuestro Dios como si Cristo volviera mañana, como si ese juicio del que habla este pasaje fuera mañana, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con la mirada puesta en el galardón. Que bajo el reino de nuestro Señor tendremos gozo y paz. Por fin descansaremos, pero no sea que cuando Él vuelva nos encuentre durmiendo. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que tu siervo Moisés tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poner nuestra mirada en la esperanza que tenemos en tu Hijo. Perdónanos, Dios, por nuestra comodidad, por la dureza de nuestros corazones, por escudarnos en que de alguna manera estamos aquí, mal que bien nos congregamos y te buscamos. Ayúdanos, Padre, a que lo hagamos de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que la esperanza de lo que se viene nos anime cada día a servirte con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Padre, a que seamos, Señor, de aquellas vírgenes que cuando tú volviste estaban ahí, dispuestas, listas y preparadas para tu regreso. Y que no seamos como aquellas, Señor, que las encontraste dormidas. Yo te ruego, Padre, que tú nos despiertes, como tú despertaste el espíritu de este pueblo, lo que leíamos en el capítulo 1 de Ageo, que tú despiertes nuestros corazones, Padre, y que nos ayudes, Dios, porque queremos amarte con todo nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.